Local Regional 1 de COIFA. Y junto a la doctora Lidiet Fonseca y la doctora Patricia Parra, les damos la bienvenida, una cordial bienvenida, en nombre de la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia, al simposio que hemos denominado Avances Prometedores en el Tratamiento y Diagnóstico de COVID-19, donde se abordarán temáticas de suma relevancia en la actualidad, como el desarrollo de procedimientos que permitan mejoras en los procesos de diagnóstico de COVID-19, así como un tratamiento conteniendo ibuprofeno que está dando resultados muy positivos, desarrollado aquí en Córdoba, en pacientes hospitalizados y afectados por este virus que tiene en jaque en estos momentos al mundo entero. Bueno, le voy a compartir la palabra con la doctora Lidiet Fonseca para que pueda presentar a los disertantes. Antes, perdón Lidiet, antes le vamos a pedir a todos, por favor, los que no van a hablar, que silencien sus micrófonos. Gracias, Marce. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos desde Costa Rica y voy a proceder a presentar a nuestros a la primera conferencista, agradecerles a todos ellos pues por aceptar nuestra invitación, la invitación de parte de COIFA para participar en este simposio. Y iniciaría la doctora Susana López, quien es académica e investigadora mexicana, experta en virología y rotavirus, es licenciada, maestra y doctora en investigación biomédica básica por la UNAM. Cuenta con estudios postdoctorales en el Instituto Tecnológico de California. Sus trabajos han sido citados más de 4.500 veces en la literatura mundial y ha presentado más de 300 ponencias en congresos nacionales e internacionales. De 2000 a 2010 fue investigadora internacional del Instituto Médico Howard Hughes en el programa de enfermedades infecciosas y parasitarias. Por sus aportaciones a la ciencia ha sido reconocida con diferentes premios, entre los que destacan el de la Academia de la Investigación Científica en el área de Ciencias Naturales en 1993, el premio Carlos Finlay de Microbiología de la UNESCO en el 2001 y el premio TOAS en Biología en el 2008. En el 2012 fue nombrada Laureate for Women in Science L'Oréal de la UNESCO, Francia, y recibió el premio UNAM en Investigación en Ciencias Naturales en 2013. En el 2018 se le otorgó el doctorado honoris causa por el Sistema Universitario Jesuita. Actualmente es investigadora titular C del Instituto de Biotecnología de la UNAM y pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de la República Mexicana. Muchísimas gracias, doctora Susana, y adelante. Por favor, perdón Susana, por favor silencien sus micrófonos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se les escucha. Y se ve muy bien la presentación. Sí, se escucha. Muy bien. Bueno, para empezar, agradezco muchísimo la invitación a participar en esta reunión y pues permítanme empezar recordándoles lo que todos estamos viviendo en este momento. En diciembre del año pasado nos encontramos con la noticia de que había un brote en Wuhan, una provincia de China que pocos de nosotros habíamos quizás oído nombrar, pero que se ha hecho muy famosa a partir de entonces. Justo porque aquí empezó la noticia de que había un brote de un virus nuevo que sabíamos que era un coronavirus. Lo que sabemos ahora es que este virus causa síntomas en una gran cantidad de personas, que son principalmente tos, dificultad para respirar, fiebres, calofríos, dolores de cuerpo y malestar general, y más recientemente parece cada vez más común
síntomas diarreicos y de vómito, y una característica interesante es esta pérdida del olfato y del gusto que se llama anosmia. Para no ver las cosas todas malas, parece ser que hay una gran variedad de severidad en la infección. Como ustedes saben, aproximadamente el 80% de las personas cursan con una enfermedad leve, muy parecida a una gripe en la que se debe quedar en casa para no contagiar, pero la pasan con una enfermedad suave, digamos. Cerca del 15% ya tienen una enfermedad, ya presentan una enfermedad más grave que requiere hospitalización, y el 5% presenta ya una enfermedad muy crítica que requiere de cuidados intensivos y mucha preocupación. ¿Cómo estamos en este momento? Al día de hoy, esto ya es una pandemia, como todos sabemos. El día de hoy hubo 315,000 nuevos casos en todo el mundo. Ya están reportados cerca de 35 millones de casos mundiales, y desafortunadamente ya se llegó a la cifra de 1 millón de personas fallecidas en el mundo. ¿Cómo estamos en México? En México, al día de hoy, hay cerca de 750,000 casos reportados, confirmados, y un número muy lamentable de 78,000 muertos. Estamos en una situación en que hay poca ocupación de camas de terapia intensiva, y eso ha sido uno de los indicadores de que la situación va mejorando, pero no necesariamente es el caso. Para comparar con los países que están participando en esta conferencia, les pongo esta gráfica en la que pueden ver cómo estamos todavía en una situación bastante preocupante. México, Brasil y Estados Unidos están dentro de los países que más casos reportan al día de hoy en América, digamos, y España está progresando desafortunadamente después de haber tenido un pico epidémico muy fuerte, y ahora está repuntando lo que necesitamos hacer por número de pruebas, seguir aumentando seguir aumentando el número de pruebas y seguir estudiando al virus y todas sus consecuencias para poder diseñar nuevas terapias antivirales y para poder generar las vacunas que requerimos todos. ¿Quiénes son los coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que conocemos hace muchos años ya. Es una gran familia de virus que infecta una gran variedad de aves y mamíferos, incluyendo al hombre. Cuando se descubrió este virus en los años 50, al microscopio electrónico les pareció a los investigadores que lo vieron como que semejaba a una corona solar durante un eclipse, y es por eso que se deriva su nombre de coronavirus. Hasta el 2002 conocíamos a 4 cepas de coronavirus que conocemos como endémicos, es decir, que se encuentran frecuentemente en la población y son causantes de las comunes que vimos todos los. En 2002 se dio el primer reporte de un virus de este tipo, de un coronavirus que ya causó un problema más serio, al que le llamaron SARS, por síndrome respiratorio agudo y severo, cuyo brote también fue reportado inicialmente en China y causó un brote epidémico fuerte, pero afortunadamente no pasó a mayores. 10 años después también se reportó un nuevo virus, pero este se descubrió de un nuevo coronavirus, digamos, que también causa un síndrome respiratorio y severo, pero este se encontró en el Medio Oriente y por eso su nombre se derivó de MERS, le llamaron. Este virus fue muy virulento, de hecho se sabe que causó 30% de letalidad, pero afortunadamente también este virus no ha pasado a mayores. Sí. Nos encontramos con este nuevo virus que es el SARS-CoV-2, como le llamó
el Comité Internacional de Taxonomía, que pensamos que es un nombre un poco no muy afortunado porque se presta a la confusión con el primer SARS que hubo, pero sin embargo se llama SARS coronavirus 2. Como todos los virus, este virus tiene un genoma y proteínas a su alrededor. El genoma de este virus es muy grande porque es tiene cerca de 30.000 bases. Es un genoma de RNA de cadena sencilla y por eso digo que es grande, porque en general los virus que tienen RNAs de cadena sencilla no tienen este tamaño tan grande. Este genoma codifica por las proteínas estructurales, que son las proteínas que dan lugar a la estructura del virus propiamente dicha. Codifican por la proteína S, que es esta proteína de spike o de espícula, que es la proteína que hace contacto con la célula huésped y contra la que muchos de los anticuerpos neutralizantes están dirigidos. Y esta proteína rodea a una capa lipídica en la que están embebidas otras dos proteínas del virus que se llaman M y E. Esta capa lipídica es la que le da, digamos que la fragilidad al virus en cuanto a tratamientos con solventes y con agua y jabón. Por eso tanto hablamos de que nos lavemos las manos con agua y jabón, porque se disuelve esta capita de lípidos, esta capita de grasa, y desarma materialmente el virus. Dentro de esta cápsula lipídica se encuentra el genoma viral, que está envuelto por una proteína que es la proteína N, que es una de las proteínas más abundantes del virus. La otra parte del genoma del virus codifica por proteínas no estructurales, que son proteínas que se sintetizan dentro de la célula durante la infección. Llamamos no estructurales. Dentro hay dos proteasas que se encargan de cortar las poliproteínas del virus, ya que varias de estas proteínas se sintetizan como una proteína grande que es posteriormente procesada. Y también se encuentra la polimerasa viral, la RNA polimerasa viral, que es la responsable de la replicación del genoma viral. Lo otro que sabemos que es importante que les mencione es que sabemos que como todos los virus tiene un ciclo replicativo que ya está muy bien caracterizado. Este virus entra en contacto con su célula huésped a partir de la proteína del spike, de la que hablamos, y hace contacto con un receptor muy particular que se llama la enzima convertidora de angiotensina, que es muy específico para este virus. Esto y el contacto con una proteasa transmembranal permite que el virus entre a la célula, y una vez dentro de la célula el virus expone su RNA, que es traducido por la maquinaria de la célula en proteínas, las proteínas estructurales y las no estructurales, y el RNA a su vez es replicado por su polimerasa viral y da lugar a más virus. Este ciclo, el conocer en detalle este ciclo es muy importante porque el diseño de drogas antivirales está dirigido a buscar talones de Aquiles del ciclo viral replicativo específico de este virus para poder inhibir la replicación del virus. Por ejemplo, el remdesivir es un análogo de nucleótido que tiene gran afinidad por la RNA polimerasa del virus. Y así se están probando varias otros tratamientos no específicos para este virus, pero que pueden inhibir, por ejemplo, la proteasa viral de la que les hablé, y que se está probando si tienen algún efecto en la replicación del virus. ¿Y qué se está haciendo a la fecha? Pues ya esto está antiguo, pero en realidad es de sorprender la cantidad de tratamientos de tratamientos, diagnósticos y vacunas que se están desarrollando a solamente 9 meses de haber empezado digamos, la investigación sobre este virus. Hay ya más de 41 pruebas diagnósticas y sigue aumentando el número. Hay 23 tratamientos que se están probando en ensayos clínicos, y ahorita tenemos 6 vacunas en la fase clínica número 3, pero hay cientos de vacunas que están en distintas fases de las que estamos probando. Lo que quiere decir que hay una gran investigación científica alrededor de esto y está muy comprometida la comunidad científica en tratar de encontrar soluciones al problema que tenemos. Si hablamos de diagnóstico,
de este virus, al momento tenemos dos tipos de pruebas diagnósticas. Las pruebas moleculares, de las que hablaremos un poco, y las pruebas serológicas. Las pruebas moleculares lo que nos permiten ver es la presencia del virus en muestras de personas sospechosas o en muestras de personas. Por un lado está la prueba de PCR, que todos conocemos muy bien, por lo menos hemos oído hablar mucho de la prueba de PCR, que lo que nos permite es detectar la presencia del genoma viral en muestras humanas. Y por otro lado, otra prueba molecular es la detección de antígenos, que nos permite ver la presencia del virus a través de detectar proteínas virales que están en muestras, en alguna muestra de la persona. El otro tipo de pruebas con las que contamos son las pruebas serológicas, que son pruebas que nos permiten detectar la presencia de anticuerpos en personas que han sido infectadas. ¿Cómo funcionan estas pruebas? El diagnóstico molecular, pues, ustedes saben, consiste en la toma de un hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo de la persona. De ahí es de donde se busca la presencia del virus. Este es una toma de muestra que cada vez es más difícil a la que es más difícil de acceder cada vez, en parte porque los hisopos que estamos usando en todo el mundo cada vez son más poco frecuentes, y porque para personas que quieren volver a trabajar, jugadores que quieren volver a jugar, estudiantes que quieren ir a la escuela, se requiere de hacer esta toma frecuentemente y es muy invasiva. Más recientemente ahora nosotros estamos desarrollando una prueba de detección del virus por PCR, pero a partir de muestras de saliva. Esta toma es muchísimo menos invasiva y es autotoma, lo que prescinde de que el personal médico tenga que exponerse al tomar la muestra. Bueno, una vez que se colecta ya sea saliva o hisopado, se lleva al laboratorio y es aquí en esta muestra donde se extrae el material genómico del virus por métodos químicos, y posteriormente este genoma del virus se amplifica cuando oligonucleótidos PCR, que quiere decir que estamos amplificando un pedacito del genoma del virus, muchas veces en aparatos especializados que solo existen en laboratorios de investigación. El resultado de esta prueba nos da fluorescencia o no fluorescencia, y esto nos habla de la positividad de la prueba, y es cuantitativo. Podemos decir qué tan positiva es una muestra, y esta es la prueba más sensible que tenemos hasta el momento y la más sensible, la más eficiente, y también es lenta. O sea, una de las desventajas que tiene esta prueba es que es lenta y es de difícil acceso de antígeno. Son pruebas en las que, como les dije, se detecta la presencia de proteínas virales en la muestra de la persona a través de anticuerpos, ya sea monoclonales o anticuerpos muy específicos, en una prueba que se están desarrollando pruebas más rápidas y que nos permiten ver la presencia del virus en muestras humanas. Vale la pena mencionar que estas pruebas tienen una alta especificidad, son medianamente sensibles, ya que no estamos amplificando nada, solamente estamos viendo la presencia del virus, entonces solo podemos detectar cargas virales muy altas, pero son y son más rápidas. En este momento hay dos pruebas que ya están autorizadas, que se están comprando por la OMS. En Estados Unidos hay otras dos que ya están autorizadas, pero desafortunadamente todavía no son totalmente accesibles para todas las personas. Las pruebas serológicas, por otra parte, lo que ven no es el virus, son pruebas indirectas en las que podemos ver evidencia de que la persona ya fue infectada, y esto es a través de analizar un poco del suero de esta persona y ver la presencia de anticuerpos contra el virus. Estas pruebas se basan en el hecho de que una vez que la persona se infecta, el virus es detectable durante un cierto periodo de tiempo y se desarrollan síntomas en cierto periodo de tiempo también. Y desde el inicio de los síntomas el sistema inmune de la persona empieza a desarrollar
anticuerpos. La primera especie de anticuerpos que se desarrolla son las inmunoglobulinas tipo G, que son inmunoglobulinas que se presentan temprano en la infección, pero son transitorias, desaparecen pronto después de la infección. Y unos días después aparecen los anticuerpos tipo IgG, que son pues, más lentos, pero de una mayor duración, y son los que permanecen durante la... Ay. Bueno, ya para la plática, solamente déjenme platicarles en qué consisten las pruebas serológicas rápidas, que son muy famosas. Justamente lo que se busca en estas pruebas rápidas es a través de tomar una gotita de sal, de sangre de la persona, se aplica en una tirita diagnóstica de estas parecidas a las del embarazo, y se puede ver si hay la presencia de IgM o IgG de la persona, sugiriendo si tiene IgM que está cursando una infección o IgG que ya cursó con la infección. Bueno. El problema es que estas tiritas son muy poco exactas debido a que las personas relojito. No todas las personas hacen IgM al mismo tiempo, y no necesariamente la presencia de IgM quiere decir que estoy cursando en ese momento con la infección. Son indirectas y por lo tanto tienen un grado enorme de inexactitud. Son por lo tanto poco sensibles, poco específicas y tienen una muy baja capacidad diagnóstica. Estas son las pruebas serológicas rápidas. Sin embargo, hay otras pruebas serológicas que son las que nos permiten detectar la presencia de anticuerpos en suero, que son para detectar la fase convaleciente, y lo que nos permiten estas pruebas es hacer lo que se llama encuestas serológicas, en las que podemos ver quiénes ya pasaron por la enfermedad. Hay un porcentaje de personas que aún no hemos determinado cuál es el porcentaje, pero que cursan por una infección sin síntomas, son asintomáticos, y la única manera de saber si han pasado ya por esto es a través de ver si tienen anticuerpos contra el virus que nos hablarían de que ya estuvieron expuestos. Estas pruebas están hechas principalmente por el sistema de ELISA, en el que en una fase sólida se aplica el virus, o más bien una proteína del virus, y en esta fase sólida se ponen los anticuerpos provenientes del suero del sospechoso, de la persona. Si existe una reacción, esta se revela con un segundo anticuerpo que está marcado con una enzima que da lugar a una reacción colorida o fluorescente, y la positividad o negatividad es muy sencilla de verse. Estas pruebas tienen muy buena sensibilidad, buena especificidad, pero no son rápidas, también toman como 3 o 4 horas. Lo que nos dicen estas pruebas son cosas muy diferentes. Las pruebas moleculares, digamos, nos permiten detectar ya sea el genoma o las proteínas del virus a través de pruebas de PCR o de pruebas de antígeno, y eso nos habla de que tenemos el virus en ese momento. Las pruebas serológicas se derivan, son pruebas indirectas que nos dicen que hemos tenido en algún momento el virus en nuestro sistema, pero no en ese momento. Entonces, es importante distinguir para qué sirven cada una de estas pruebas. Finalmente, solamente algunas cosas para recordar es mantener la calma ante estas situaciones y los hackeos. Buscar fuentes de información serias. Tenemos una epidemia de mala información que la OMS le llama infodemia. ¿Y cómo nos podemos cuidar? Pues utilizar vacunas cuando las haya, y en este momento en el hemisferio norte especialmente está muy recomendado utilizar la vacuna contra influenza, porque estamos por empezar el pico epidémico de influenza de todos los años y queremos evitar un choque de trenes de dos infecciones de este tipo. Protegernos a través de utilizar cubrebocas, sana distancia y higiene, mucha higiene. Lavarnos las manos frecuentemente y no tocarnos ojos, nariz y boca. Para buena información les recomiendo mucho estas ligas, una de la Organización Mundial de la Salud, que tiene toda una sección para el público en general, que es muy buena. Y en México tenemos una página de la Sociedad Mexicana de Virología en la que nos hemos dedicado a pues tratar de hablar del tema de la mejor manera posible y clara para el público general.
finalmente, pues el consejo sigue siendo quédense en casa y les agradezco mucho el estar aquí oyéndome. Gracias. Muchas gracias, doctora Susana, por su conferencia y mil disculpas por esta horrible interrupción que tuvimos, pero... No hay nada que disculpar, no fue su culpa. Sí, gracias. Vamos a continuar ahora con la exposición del doctor Ismael Segura Ulate, es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. El doctor Segura tiene un bachillerato en biología y la maestría en biología con énfasis en genética y biología molecular de la Universidad de Costa Rica y un PhD en farmacología y neurociencia translacional del Texas Tech University, del Centro de Ciencias de la Salud. Ha sido asistente de editor de la revista de Biología Tropical de la Universidad de Costa Rica, profesional en biología en el Ministerio de Ambiente y Energía del Gobierno de Costa Rica, profesor de cursos de biología en la Universidad Nacional de Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica, y actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Farmacia en el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad de Costa Rica. El doctor Ismael tiene varias publicaciones y ha sido también participante de varias investigaciones, tanto en su doctorado como posteriormente ya ahorita en su carrera, después de su grado, de obtener su grado académico. Así es que le doy la palabra al doctor Segura y le agradezco pues al haber aceptado la invitación a participar en este simposio. Muy bien, muchas gracias, doctora Fonseca, y gracias al COIFA por permitirnos presentar parte de nuestro trabajo. Digo permitirnos porque yo soy parte de un grupo multidisciplinario que tiene un proyecto con muchas aristas para el manejo de la pandemia. Tenemos desde modelamiento matemático para poder predecir el comportamiento del virus hasta comunicación con los pacientes y diseño de plataformas informáticas. Pero yo personalmente estoy involucrado en la parte central de este proyecto, es el desarrollo de una prueba alternativa al PCR. Como la doctora López acaba de explicar, la PCR es una prueba realmente engorrosa, entonces hemos estado buscando alternativas y creemos que hemos encontrado uno. Además, actualmente muy felices porque el gobierno de Costa Rica nos acaba de dar el apoyo y nos ha dicho que nos van a apoyar de manera logística, política e inclusive financiera. ¿Qué es la regla del 10-1? Bueno, esta es una recomendación de la OMS que debería de realizarse al menos 10 pruebas diagnósticas por cada caso confirmado. Esto permite tener una visualización de la situación en la población a tiempo real, de una manera muy completa. Sin embargo, es básicamente un ideal que no es realizable en la actualidad, especialmente para países como los de nuestra región. Países que lo han logrado, como Corea del Sur, han tenido un excelente manejo de la pandemia, pero para nosotros no es una realidad accesible debido a los costos y la dificultad de llevar a cabo PCR. Bueno, afortunadamente la doctora López introdujo un poco este tema, pero entonces que tenemos pruebas de anticuerpos, pruebas de antígenos y las que detectan el material genético viral. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, las de anticuerpo, desafortunadamente no detectan absolutamente nada en los primeros días de la infección, entonces no se pueden usar como una prueba inicial. Las de antígeno que acaban de aparecer tienen una sensibilidad baja, en el caso de la que está ofreciendo la OMS es de 80%, y eso implica que cualquier negativo tiene que pasar por PCR.
Entonces mantenemos la dependencia del PCR. Además, si cumpliéramos la regla del 10-1, el 90% de las pruebas tienen que ir a PCR. Por último, están las pruebas de detección del material genético como la PCR, que además, como la doctora López estaba mencionando, tradicionalmente desde el inicio de la pandemia se había hecho con hisopado nasofaringio o orofaringio, pero actualmente ya ha habido una movilización hacia la muestra con saliva. Y para este momento, entonces, el PCR continúa siendo el estándar de oro para el diagnóstico de COVID-19 a nivel mundial, es lo que recomienda la OMS. PCR es el acrónimo de reacción de cadena de la polimerasa. Hay otros acrónimos que le agregan cosas como PCR a tiempo real o PCR cuantitativo. Básicamente, cualquiera de esos estamos hablando básicamente de la misma prueba. Y sin entrar en tecnicismos, además la doctora López ya lo introdujo un poco, básicamente el PCR lo que hace es tomar una secuencia, cualquier secuencia que yo decida, es muy específico en ese respecto, y la multiplica millones de veces. Afortunadamente yo lo puedo diseñar para que detecte solamente, por ejemplo, un gen del virus y no va a detectar, no va a tener ruido de fondo de ningún otro material genético como puede ser el genoma humano o de microorganismos que estén en la muestra, por ejemplo los que viven en nuestra nariz. Pero aquí es un flujo, el normal flujo de trabajo para la PCR. Inicia con la toma del hisopado nasofaringio. Esta es una toma invasiva y entonces tiene sus dificultades para llevarse a cabo. Ese hisopo debe ir a un tubo que en el momento que ese hisopo entre en el tubo, el material dentro del tubo se considera biocontaminante. Por lo tanto, ese tubo solamente debería de abrirse en un laboratorio que tenga nivel de bioseguridad 2, por lo menos. Al llegar al laboratorio, entonces se tiene que hacer una extracción del material genético del virus y eso tiene que ser realizado ya sea por un técnico de laboratorio o por un robot. Después de esta extracción, ya la muestra no es biocontaminante, pero pasa a un segundo montaje en el cual ya se monta por sí la prueba de PCR. De nuevo, esto tiene que ser realizado por un técnico de laboratorio o por un robot. Y una vez montada la prueba de PCR, esta pasa a un termociclador, que es un aparato bastante especializado, bastante costoso. Y bueno, hoy en día el termociclador lleva a cabo dos fases que antes estaban separadas, pero que se conjugaron para ahorrar tiempo, que es la retrotranscripción, que eso es cuando se transforma el ARN en ADN, y después ya la amplificación, que es como tal la prueba PCR, y el mismo aparato obtiene una señal de esa amplificación y nos da el resultado en tiempo real. Entonces, a partir de ese aparato, en una computadora, vemos el resultado de la prueba. Ahora, ese flujo de trabajo que les estoy enseñando es bastante complicado, es bastante engorroso. Entonces, hay enormes desventajas en cuanto al uso de PCR, porque hay muchos cuellos de botella que superar. Una de ellas es que por lo menos hay dos montajes, como les dije, o dos pasos que tienen que ser manipulados, ya sea por un personal altamente calificado, técnicos de laboratorio, o tienen que utilizarse robots que son muy costosos. Por otro lado, está el punto de que, como se está llevando a cabo actualmente, el laboratorio que maneje esa muestra tiene que ser por lo menos nivel de bioseguridad 2. En Costa Rica, por ejemplo, todos estos laboratorios, que son pocos, están en una sola zona del país, la que le llamamos la zona metropolitana, y básicamente cualquier muestra fuera de la zona metropolitana tiene que ser llevada hasta uno de estos pocos laboratorios, lo cual implica más tiempo para resolver algunos casos. Bueno, además, está todo el equipo costoso, aún si uno no utiliza robots porque tiene suficiente personal técnico, entonces hay un equipo que es imprescindible, que es el termociclador, que es lo que vemos acá en esta foto.
ese termociclador. Son equipos costosos y además tienen una cantidad máxima de pruebas que pueden hacer ya sea por día, por semana. Entonces, representan un cuello de botella. Todo esto aunado hacen que la prueba tenga un alto costo. No conocemos exactamente el costo de la prueba para el Seguro Social, para el Sistema de Salud de Costa Rica, pero por lo menos en laboratorios privados, la prueba cuesta entre 120 y 140 dólares. Y tiene un tiempo de resolución de 6 horas, como le enseñé el flujo anterior, en el caso de que todo salga perfecto en el flujo de trabajo, pero realistamente debería de tomarse como entre 12 y 24 horas. Con atrasos o con demasiadas muestras, el sistema de Costa Rica ha pasado momentos en que tenemos entrega de resultados 5 días hasta una semana después, lo cual es inaceptable. Todos estos puntos, en especial estos cuellos de botella, hacen que escalar la prueba de PCR a los niveles masivos que se necesitan sea casi imposible para los países de nuestra región. Costa Rica, con una enorme inversión, ha logrado subir su muestreo, su testeo a 4.500 pruebas al día y aún así apenas estamos llegando al 3:1. Jamás podríamos llegar al 10:1 que se recomienda. Entonces, desde un inicio en nuestro grupo de trabajo, lo que queríamos era identificar alguna opción que pudiese librarnos de todos estos escollos y dificultades para el diagnóstico por una forma alternativa al PCR. Al analizar lo que se encuentra actualmente en la literatura, encontramos que nuestra mejor opción es una técnica que se llama la amplificación isotérmica mediada por horquillas, que su acrónimo en inglés es LAMP. También en algunos casos se le llama RT-LAMP porque se le agrega una retrotranscripción. Esta prueba no ha sido utilizada masivamente a nivel clínico porque ha sido de reciente desarrollo. A decir verdad, si acaso como que se ha estado desarrollando en los últimos 10 años, si acaso. Y hay muy pocas pruebas a nivel clínico que utilicen la técnica. LAMP es otra forma de amplificación, o sea, es análoga al PCR, pero tiene grandes diferencias. La mayor diferencia entre LAMP y PCR, y que es por el motivo que a nosotros nos interesa más, es que LAMP, su reacción se lleva a cabo, o la amplificación se lleva a cabo de manera isotérmica. Entiéndase que es a una única temperatura. Esto lo podemos hacer en un baño María o en un termobloque seco que mantenga la temperatura estable al punto que nosotros la necesitamos. Esto es una gran diferencia en comparación, por ejemplo, con el PCR, que se necesita un termociclador, que precisamente, como sugiere el nombre del termociclador, lo que hace es estar cambiando la temperatura de manera cíclica. Y entonces acá con LAMP sabemos de antemano que podemos evitar ese cuello de botella que representa el termociclador. Al igual que PCR, su proceso es básicamente tomar una secuencia genética y multiplicarla millones de veces. La reacción es muy diferente. No tengo suficiente tiempo en este simposio para explicarla en detalle, pero el producto final es básicamente muy similar. Es una secuencia en millones de veces. Y de nuevo, al igual que PCR, es muy específica porque yo puedo diseñar LAMP para que detecte un único gen del virus o un par de genes del virus y no voy a tener ningún tipo de ruido de fondo con el genoma humano y con los otros organismos que podrían estar en la muestra. Por otro lado, y además me baso en lo que la doctora López explicó anteriormente, lo que nos dimos cuenta es que otro cuello de botella era la toma de la muestra por hisopado nasofaringio, que además hay que hacerle una extracción del material genético que toma mucho tiempo.
Una opción que encontramos que es bastante factible y que cada vez más y más sistemas se están movilizando hacia esta opción es utilizar muestra de saliva. Mientras que estábamos haciendo todo este proceso, nos dimos cuenta, por ejemplo, que el NHS en Gran Bretaña, en coordinación con compañías privadas y centros de investigación, está desarrollando pruebas LAMP con saliva. Y esta es la opción que ellos decidieron utilizar para poder hacer pruebas masivas, lo cual nos reitera que esta es básicamente el mejor camino para seguir en nuestro objetivo. Otra de las grandes ventajas de utilizar saliva es que disminuye la aversión de las personas a realizarse una prueba. Si a uno le dijeran que tiene que hacerse un hisopado cada 15 días, muchas personas no querrían hacérselo. Y por último, lo que queríamos era también deshacernos de cualquier tipo de equipo especializado. Ya en Estados Unidos y en Inglaterra existen pruebas LAMP aprobadas para la detección del SARS-CoV-2, pero que utilizan un termociclador. Y entonces volvemos a meter el mismo cuello de botella que ya habíamos querido del cual queríamos deshacernos. Entonces lo que encontramos es que el LAMP puede llevarse a cabo mediante una reacción colorimétrica, es decir, que nos da el resultado con un cambio de color directamente en el tubo donde se lleva a cabo la reacción. Estas fotografías las tomé yo, son de un kit de LAMP colorimétrico para SARS-CoV-2 que nosotros obtuvimos comercialmente. Y bueno, quien sale en esa fotografía es el doctor Andrés Gatica, que es quien ha estado dirigiendo este proyecto. Pero él está enseñando entonces en una mano un tubo que con una reacción LAMP que está en rojo. Ese tubo era nuestro control negativo. Y el color rojo es el color inicial de la reacción. Y si se mantiene rojo, entonces es negativa la reacción. Pero en el otro tubo, donde pusimos material genético del virus sintético, o sea, que nosotros compramos, el material genético del virus, el tubo pasó a un color amarillo, lo que quiere decir que ahí se llevó a cabo la reacción y por lo tanto detectó el material genético del virus. Entonces, aquí eliminamos completamente cualquier necesidad de un aparato que nos diga la respuesta porque la podemos ver directamente. Y básicamente nuestra propuesta se vería algo como esto, en la cual tenemos algún colector para la muestra de saliva. Estamos pensando que algo tan sencillo como un tubo Falcon de 50 mililitros serviría. En ese tubo vamos a poner algunos reactivos que nos ayudan a preservar la muestra y a procesarla, como por ejemplo protectores de los ARNs para evitar que el ARN del virus se degrade, también proteasas y detergentes que ayuden a destruir los viriones. Una vez que se toma la muestra, ese tubo simplemente se desinfecta el exterior y se envía a temperatura ambiente o en frío a un laboratorio. Y en el momento en que entra al laboratorio, lo primero que se debe hacer es poner ese tubo a 95 grados centígrados por 10 minutos. Este primer paso tiene dos funciones. El primero es que inactiva completamente todos los viriones que vienen dentro de la muestra. Esto hace que esa muestra ya no sea biocontaminante y la podamos utilizar o la podamos procesar en un laboratorio de nivel de bioseguridad 1. Entonces eliminamos la necesidad del nivel de bioseguridad 2. Entonces ahora podemos trabajar en muchísimos más sitios. La otra función que tiene este calentamiento es que destruye los viriones, entonces abre esa capa proteica y de membrana y permite que salga el material genético. Entonces ya hicimos una extracción del material genético, aunque es muy rápida y muy sencilla. Entonces directamente esa saliva, así como viene saliendo del tubo, la podemos mezclar con los reactivos de LAMP en otro tubo, en una reacción, en un tubo ensayo, y ese tubo ensayo va directamente a otro baño María que está a 65 grados centígrados por 30 minutos. Y al final de esos 30 minutos nos va a dar un resultado que lo podemos ver a simple, o sea,
a simple vista. Nos va a decir si está negativo en rojo o positivo en amarillo. Y entonces lo que hemos encontrado con toda esta propuesta es cuáles son las ventajas. Bueno, por un lado, como les decía, eliminamos la necesidad de un laboratorio con nivel de bioseguridad 2. Esto implica que podríamos montar laboratorios fuera del área metropolitana aquí en Costa Rica y en realidad podríamos montarlos casi que en cualquier lado, cualquier sitio de interés, por ejemplo, en un aeropuerto, en alguna zona donde haya un brote importante. Después, eliminamos completamente el requerimiento de equipo especializado. Como vieron en el flujo, lo único que necesitamos son 2 baños Marías, uno a 95 y otro a 65 grados centígrados. Entonces, con solamente obtener suficiente espacio para calentamiento, podríamos manejar tantas muestras como quepan ahí. El entrenamiento para los técnicos sería relativamente corto, porque es realmente sencillo el proceso. Reducimos por mucho el tiempo de la prueba, que del momento en que entra al laboratorio al resultado serían 45 minutos a 1 hora. También reducimos extremadamente el costo final de la prueba, porque consideramos que podríamos estar por debajo de 1/10 del costo de PCR, entre 5 y 10 y 15 dólares por prueba. Y finalmente, que hacemos que la prueba sea fácilmente expandible, porque podemos estar aumentando nuestra capacidad de testeo durante los picos y contrayéndola durante los momentos en que no hay tanta transmisión del virus. Entonces, bueno, esa era mi exposición para el día de hoy. Muchas gracias por su atención y al final del simposio, entonces, atenderé sus preguntas. Gracias a todos. Muchas gracias, Ismael, por tu presentación. Bueno, muchas gracias, Ismael. Muy buena tu presentación, igual que la de Susana. A su vez también les voy a informar que el video, luego de que va a tener que ser editado, va a ser subido a la página de COIFA, va a estar también en la página de la facultad, para que después lo puedan volver a ver, incluso si pueden también compartir el vínculo con aquellas personas que ustedes vieron que estaban asistiendo al simposio y que más tarde no se pudieron volver a conectar. Porque en ese momento que ocurrió este problema tan desagradable, había como 150 personas conectadas. O sea que si ustedes saben, conocen a alguna persona, si después le pueden compartir el vínculo para que puedan ver el video, que yo pienso que la semana que viene ya va a estar disponible. Bueno, a continuación voy a presentar a unos amigos de aquí de Córdoba. Voy a presentar a la doctora Carola Ferreira y al farmacéutico Luis Argañarás. La doctora Ferreira, una gran amiga con quien hemos compartido muchísimos momentos en la facultad, cuando Carola era alumna de grado y luego de posgrado, hemos compartido hermosos momentos. Es licenciada en Química Farmacéutica y doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, habiéndose desempeñado como docente por más de 10 años en el Departamento de Farmacia de esta institución académica. En la actualidad, y desde 2010, es codirectora técnica del Laboratorio de Especialidades Medicinales Química LUAR, siendo además responsable del Departamento de Garantía de Calidad. Y por su parte, el farmacéutico Luis Argañarás es farmacéutico por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba, habiéndose desempeñado además como profesor en esta institución académica. Desde 1990 ocupa el cargo de director técnico en el Laboratorio Química LUAR, además es el responsable del sistema de farmacovigilancia de este laboratorio. Es consultor en el desarrollo de envases y sistemas de envasado para medicamentos y cosméticos, siendo presidente de Tecnológica del Plata, empresa dedicada a la fabricación de envases.
así como también de la Cámara de Especialidades Medicinales de la provincia de Córdoba. Adelante, Carola, te escuchamos. Buenas tardes, los saludo. Caro, subió un poquito el micrófono. A ver, allí, ¿suena mejor? ¿Se escucha? Un poquito más. A ver. ¿Puedo compartir la pantalla? A ver, Alexis, ahí sí, ahí ya estás compartiendo. Perfecto. ¿Ahí se me escuchan? ¿Se me escucha un Sí, poco ahí mejor? se escucha mejor. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Superado el inconveniente, vamos a llegar a la meta. Sí. Así que bueno, en nuestro caso... Pon el modo presentación, Caro. Como decía la doctora Camila. ¿Cómo? Pon el modo presentación. Ahí está. Ahí va. Como les decía, somos una industria de la provincia de Córdoba, en la Argentina. Y bueno, el trabajo que vamos a presentar ahora es un desarrollo farmacéutico que contiene como activo ibuprofeno, formulado como una sal sódica, como una alternativa terapéutica en el tratamiento de COVID-19. Como decía al comienzo Susana, como antecedentes de infecciones generadas por coronavirus, hubo en el año 2003, también en el año 2012, hasta esta última pandemia en el año 2019, en diciembre, que es la que ocupa el tema del simposio, siendo todos ellos de la familia del Coronaviridae, que tiene la particularidad de una alta mutación genética. Entre los síntomas habituales, cuando se piensa en el COVID, en la mayoría de los casos se presenta con fiebre, con dificultad respiratoria y dolor muscular. Algunos pacientes pueden presentar dolor de garganta, rinitis, dolor de cabeza y hasta confusión. También es de mencionar que en la práctica hay pacientes que han cursado de manera asintomática, no presentando un tipo de sintomatología, ni siquiera han presentado fiebre, que al comienzo de la pandemia lo marcaban como que era un síntoma que tenía que estar presente para pensar en COVID. Entre el 3 y el 30% de los pacientes, la disnea se desarrolla dentro de los 8 días posteriores al inicio de la enfermedad. Y cuando la enfermedad llega a un punto crítico, puede llevar a una falla multiorgánica o conducir a la muerte en algunos casos. En el caso de los pacientes que presentan hipoxemia, en algunos casos terminan dando, como decía Susana, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que tiene una tasa de mortalidad cercana al 5%. A la enfermedad se la puede clasificar en 3 estadios. Puede ser una enfermedad leve, grave o crítica. Cuando es leve, se presenta como una neumonía leve o sin neumonía, que es en la mayoría de los casos. Ya cuando pasa a un estadio intermedio, se parece disnea, la frecuencia respiratoria disminuye por debajo de 30 por minuto, la saturación del oxígeno en la sangre se ve disminuida, ¿sí? Y cuando llegamos a la fase crítica, hablamos de una insuficiencia respiratoria marcada, que puede llevar a un shock séptico o a una falla multiorgánica. En este gráfico están representados esos 3 estadios. La primera etapa, que se conoce con el nombre de fase viral, el análisis para determinar los niveles de virus en el huésped. Aquí tienen los síntomas que mencionaba anteriormente, como fiebre, tos, o agotamiento, cansancio muscular. La segunda fase, que es la que se llama la fase pulmonar, acá ya el paciente suele presentar una respiración entrecortada, hipoxia en las imágenes radiográficas, ya
pueden aparecer anomalías. Y en la tercera fase, que es la más crítica, se conoce también como la fase de hiperinflamación, en donde puede estar asociado ya a fallas cardíacas agudas, cuando hablamos de respuesta inmune, está relacionado con un proceso inflamatorio porque se presenta la misma como lógica. Ese proceso inflamatorio se puede llegar a reducir si lo vamos a eliminar las células muertas que pueden presentar gráfica de que esa inflamación, ese proceso inflamatorio excesivo, en algunos casos termina presentando problemas para el huésped porque inhibe la inmunidad específica. Para ello se han realizado estudios en animales y en humanos que muestran estos resultados. En el caso de COVID, es muy notoria esa capacidad de producir, de generar procesos inflamatorios de manera exacerbada, y la causa se atribuye a este proceso inflamatorio lleva a una lesión que en general puede llevar Caro, perdón, se entrecorta un poco. Si podés, a una trombosis. tapás la cámara. Si podés apagar la cámara. ¿Hola? Entonces, sí, si podés apagar la cámara, pues se entrecorta, si no la voz. A ver, ¿estamos ahora? ¿Sí? A ver, ahora seguí a ver si se mejora. Bueno, este desarrollo del ibuprofenato sódico surge por la interacción de Química Luar con el grupo de investigación del doctor Dante Beltramo, que forma parte del CEPROCOR y de CONICET, también aquí en Córdoba, y se venían estudiando formulaciones aplicables por vía respiratoria, que es un nicho que tiene la empresa de productos farmacéuticos que se desarrollan fundamentalmente para la fibrosis quística, y allí surge el desarrollo del ibuprofenato sódico, que formulado en un medio hipertónico de cloruro de sodio, con un pH ligeramente alcalino, de aplicación inhalatoria, que representaba una novedad debido a que no se encontraba en el mercado una formulación similar. Debido a las características del coronavirus, es que, y atendiendo a las características que presentaba la familia de estos virus, cómo podía actuar el ibuprofeno, es que se empezó a considerar la posibilidad de que fuese una terapia, una alternativa terapéutica en el tratamiento de los casos de COVID. Bueno, a continuación vamos a mostrarles, va a seguir Luis dándole las características que tiene y las propiedades de esta formulación. Bueno, buenas tardes, gracias por la participación. Yo quería empezar diciéndoles, voy a tratar de ser muy breve. Cuando nosotros empezamos a pensar esta formulación hace más de 7 años, la pensamos básicamente para fibrosis quística. Los pacientes que tienen fibrosis quística tienen características de infecciones pulmonares frecuentes, tienen un moco muy espeso, tienen muchos problemas con las secreciones y un grave problema inflamatorio. Entonces, tratando de abordar y de resolver estos problemas sobre el epitelio pulmonar, es que pensamos en una solución que pudiera resolver todas estas características. Entonces, pensamos primero trabajando sobre la base de una solución hipertónica,
le agregamos un antiinflamatorio que finalmente se eligió el ibuprofeno porque a su vez el Ceprocor logró unas propiedades sobre el ibuprofeno, no solamente solubilizarlo, sino generar una nanoestructura de ibuprofeno, que esta nanoestructura tiene determinadas características que favorecen mucho toda la formulación. Todo esto que nosotros hicimos hace ya más de 7 años, lo empezamos a probar, se empezaron a hacer trabajos, toda una investigación. Como les decía, estamos tratando de resolver en una formulación que tuviera propiedades mucolíticas, antiinflamatorias, y encontramos que también le podríamos dar una propiedad bactericida y posteriormente viricida. Todo esto ha sido publicado, están las citas, así que no viene mucho sentido adentrarme tanto en este tema. Sí decirle que al comienzo de la pandemia, cuando empezamos a tener las primeras informaciones, y ya se empezaba a hablar con lo poco que se sabía, pero que a partir de las primeras autopsias que empezaron a aparecer, el fenómeno inflamatorio, que estaba muy poco descrito, posteriormente cada vez se empezó a describir más y a saber un poco más, y a partir de las primeras autopsias que se hicieron en España y en Italia, que fueron las únicas a las cuales se tuvo acceso, se empezó a ver justamente el gran problema inflamatorio que provoca este virus. En ese momento es que nosotros pensamos que teníamos un producto que podría llegar a funcionar y a ser una alternativa de tratamiento. Creo que hay un paradigma de tratamiento en esta pandemia que solamente se concentró inicialmente en atacar al virus a través de antivirales o a través de dar plasma o distintas formas de evitar la propagación viral. También los distintos fármacos que fueron apareciendo se concentraron en eso. Y poca atención se prestó a tratar de buscar un efecto antiinflamatorio como tratamiento. Nosotros, digamos, pensamos en esto como una solución de rescate. Teníamos experiencia previa de haber tratado por uso compasivo algunos pacientes que tenían patologías pulmonares muy severas, y habíamos encontrado que esta vía de administración nebulizatoria de un antiinflamatorio tenía propiedades realmente para recuperar a estos pacientes de esa grave inflamación. Entonces pensamos que podía ser una alternativa. Y creo que finalmente estamos logrando resultados interesantes por la aplicación de un antiinflamatorio por la vía nebulizable. El gran problema que nos encontramos al principio, primero fue una noticia equivocada que se dio sobre que el ibuprofeno no era aconsejable, traía, digamos, realmente una confusión que generó mucha resistencia al uso del ibuprofeno. Hoy ya se sabe que no es así, que fuera ya hace varios meses, pero este concepto quedó muy arraigado. Y bueno, lleva a que hoy todavía en muchos hospitales se sigue utilizando el paracetamol en vez del ibuprofeno, y para mí eso es un error claramente, porque es una patología inflamatoria. Y el otro tema que nos encontramos al principio fue lo que se desaconsejó de la vía inhalatoria. Y la verdad que la vía inhalatoria es una vía excelente para el tratamiento, para poder llegar al epitelio pulmonar. Hablando ahora sobre la formulación propiamente dicha y explicarles qué es lo que produce esta formulación en el paciente COVID, es que les voy a explicar un poquito las propiedades que tiene esta formulación. Esta formulación tiene un efecto, tiene un pH levemente alcalino, y este pH sobre el epitelio pulmonar tiene varios efectos. Un efecto muy importante es que produce la liberación rápidamente de óxido nítrico, y la liberación de óxido nítrico genera efectos bactericidas, pero fundamentalmente aumenta rápidamente la saturación de oxígeno por la vasodilatación que produce localmente. Otra propiedad que tiene esta solución es básicamente que reduce las especies reactivas de oxígeno.
En pruebas que nosotros hicimos en pacientes sanos, después de una nebulización, logramos bajar el ROS, y si uno compara eso con dosis orales de ibuprofeno, eso no sucede. O sea, eso claramente sucede cuando uno utiliza ibuprofeno en forma inhalatoria. El bajar las especies reactivas de oxígeno es un indicador muy claro de que uno está bajando la inflamación. A las propiedades que ya les estaba diciendo, teníamos las propiedades bactericidas y viricidas, que en los estudios clínicos que estamos haciendo ahora no nos estamos concentrando en eso porque sería muy difícil de poder probar que uno baja la carga viral en los pacientes. Entonces nos estamos concentrando básicamente en las propiedades antiinflamatorias. Otra propiedad importante que tiene es la fluidificación de las secreciones. Tiene un efecto quelante de calcio muy importante. Y esto hace que uno pueda eliminar las secreciones que son tan importantes, que facilitan el trabajo de los kinesiólogos, que es otro de los actores y de los héroes en esta pandemia, el gran trabajo que tienen que hacer los kinesiólogos para poder atender a los pacientes. Bueno, acá tienen un gráfico del efecto comparativo del ibuprofeno de sodio versus el ibuprofeno protonado. El trabajar con el ibuprofenato en concentración salina baja el tiempo de muerte de bacterias y también baja la concentración necesaria para matar bacterias. Estos trabajos están todos publicados, no tiene mucho sentido. Se estudió también sobre la actividad del ibuprofenato sobre los virus envueltos. Estas son todas familias de virus envueltos que se estudiaron. No se estudió sobre coronavirus porque no tuvimos acceso a virus, a cultivos virales. Entonces, sí se estudió sobre familias. Es importante destacar que la actividad que tiene tanto sobre virus envueltos como sobre las bacterias es la actividad que tiene la nanoestructura de ibuprofeno, que se intercala en la membrana lipídica y produce la inactivación, tanto de los virus como de las bacterias. Bueno, acá se describe el efecto quelante del ibuprofeno comparado con alginato, o sea, le puede secuestrar calcio al alginato, es para demostrar que tiene justamente las propiedades que tiene del quelante. Bueno, acá también otro trabajo que habla sobre la conveniencia de alcalinizar el epitelio pulmonar, porque esto dificultaría también el ingreso del virus a la célula. Acá está la cita. Voy rápido para no detenernos tanto. Después buscamos muchos elementos de seguridad para determinar si esta solución, que es levemente alcalina, no producía daño. Bueno, no hay daño, no hay ningún dato de seguridad que contradiga, o sea, no hay problemas con que se trabaje con una solución levemente alcalina. Hay amplia bibliografía disponible para mostrar seguridad con respecto a esto. Bueno, esto es lo que les decía recién, de que al alcalinizar el medio se produce una liberación de óxido nítrico y eso induce la vasodilatación, la broncodilatación y mejora rápidamente la saturación de oxígeno. La vía de administración inhalatoria es, como les decía, tuvimos una gran resistencia porque se dice que puede producir la aerosolización del virus. En defensa de esto, debo decirles que la forma de niebla en la cual se transporta el ibuprofeno en las microgotas tiene una actividad anfipática que neutraliza el virus, con lo cual, digamos, reduciría la carga lejos de aerosolizar. Pero ahora hay estudios de metaanálisis que también están diciendo que no se ha demostrado que la aerosolización sea efectiva. Esto es una recomendación, pero todavía no ha sido demostrado, con lo cual digamos, no sería tan desaconsejable la vía inhalatoria. No obstante, hemos tenido que diseñar sistemas de contención de la niebla y de exhalación. Ya lo van a ver más adelante, el dispositivo que tuvimos que diseñar para hacer esa contención. ¿Por qué la vía nebulizable? Desde que comenzamos nosotros con los estudios, nos vienen diciendo que por qué no utilizamos los sistemas de PAF para aerosolizar en vez de la vía inhalable. La vía inhalable se ha dejado de lado y en realidad es la mejor vía para poder administrar un tipo de estas soluciones. Primero porque para utilizar un gran volumen de líquido, como son administrar 5 mililitros, con un PAF no se puede realizar. Y para poder hacer toda la toilette de la vía respiratoria, la nebulización es la mejor vía.
Para nosotros la vía nebulizable estamos muy acostumbrados a usarla porque en fibrosis quística es de todos los días, es el tratamiento estándar de los pacientes filoquísticos. Por tanto, para nosotros no fue no tuvimos ese problema o ese prejuicio a utilizar la vía nebulizable. Para nosotros era la mejor vía para poder acceder al epitelio pulmonar. Hoy ya hay distintos fármacos que se están estudiando para hacer por vía nebulizable. De hecho, el Remdesivir están estudiándolo para poder, la empresa Janssen está trabajando justamente para hacer Remdesivir nebulizable, y hoy hay hasta vacunas que se están estudiando para hacerlas nebulizables. Entonces, esta vía se está rescatando, digamos. ¿Cuál es la gran ventaja de la vía nebulizable, aparte de la facilidad de acceso y de lo que les decía recién, para poder administrar una cantidad de solución importante? Hay estudios en Rusia que se han hecho que demuestran que la vía nebulizable aumenta 10 a la 4 veces en antiinflamatorios no esteroideos la potencia versus la vía oral. Es decir, ustedes administran una dosis por vía oral y la misma dosis por vía inhalatoria y es 10 a la 4 veces. O sea, el incremento en la potencia es impresionante. Nosotros todos estos estudios los hemos encontrado ahora, si se fijan son del año 2000, hay estudios del año 2018. Nosotros podíamos ver esto, pero no lo teníamos claro en este orden de magnitud. Esto nos explica por qué es el efecto tan potente y tan importante que se logra con los pacientes cuando uno los nebuliza, que no tiene nada que ver con dosis orales y no tiene nada que ver tampoco con la administración de corticoides inyectables, que se usan altas dosis de corticoides y tampoco generan la antiinflamación que genera la vía nebulizable de este antiinflamatorio. Es decir, realmente encontramos una eficacia muy notable al utilizar esta vía. No vamos a explicar ahora por qué el ibuprofeno es un gran antiinflamatorio, así que solo decirles que la vía nebulizable le da una potencia superlativa. Un efecto muy importante que tiene el ibuprofeno es sobre la COX-2. Esta acción de inhibir la lipoxigenasa y también actuar sobre los neutrófilos es lo que detiene el daño pulmonar, porque lo que se está viendo en este momento es que cuando se desencadena la cascada inflamatoria, el daño que se produce es terrible. Y lo crucial, lo importante que es detener que esto se inicie. Y este es el corazón de la terapia y esta es la razón por la cual nosotros insistimos en que esta es una terapia de rescate sumamente valiosa para enfrentar la pandemia. Si uno tiene que trabajar sobre el 100% de la población, requiere una cantidad de recursos muy, muy importantes. Pero como decía la primera doctora que expuso, digamos, hay un 20% de personas que son las que desmejoran, y de ese 20%, un 5% que lo hace de manera fatal. Trabajando sobre este 20%, nosotros con esta terapia se puede reducir ampliamente la mortalidad y que esta enfermedad deje de ser tan amenazante y tan aterradora como se muestra en este momento. Esto, por supuesto, que hay que probarlo, pero hay que trabajar sobre la inflamación. Sin duda hay que trabajar sobre la inflamación, con nuestro tratamiento o con el que sea, pero hay que explorar la vía antiinflamatoria para tratar esta pandemia y poder concentrarnos en los pacientes que desmejoran. Como les decía recién, el ibuprofeno logra controlar la migración de neutrófilos, controla la liberación de enzimas liposomales. En definitiva, lo que hace es disminuir el daño que produce la inflamación. Acá les voy a mostrar un gráfico que es muy significativo. Cuando uno empieza a nebulizar un paciente,
Los pacientes que hemos tratado nosotros pasan de ambulatorios a pacientes muy graves, inclusive pacientes en respirador. El mejor momento para ingresar a tratar a los pacientes es al 5º día de inicio de síntomas. ¿Por qué? Porque cuando los síntomas se inician, 5 días después es cuando el paciente o mejora o inicia un proceso de progresión y de deterioro de la enfermedad que es ese 20%, que después hay una parte un porcentaje de esos pacientes que hay un desenlace fatal. Uno tiene que empezar a tratar ahí, cuando recién empieza a desmejorar el paciente, a tratar la inflamación. ¿Qué logramos nosotros con eso? Que pacientes que están saturando de pronto 85, inclusive hasta 80, uno logra que en la primera nebulización levantar aproximadamente de 10 puntos la saturación de oxígeno y también disminuir la frecuencia respiratoria. Es decir, esto es lo que nos está mostrando. Son 2 efectos. El primer efecto es por la rápida oxigenación, no es debido al efecto antiinflamatorio, es debido básicamente a la alcalinización del medio del epitelio pulmonar y la rápida liberación de óxido nítrico. Ahora, este efecto se sostiene si uno sigue haciendo nebulizaciones, en este caso una frecuencia de cada 8 horas. Entonces uno logra consolidar esa baja de la frecuencia respiratoria y esa sube en la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque logramos limpiar las secreciones y logramos que también el efecto antiinflamatorio del ibuprofeno empiece a acumularse y empiece a detenerse la cascada inflamatoria. Al correr de los días, si ustedes se fijan en este gráfico, aproximadamente en el día 8, hay un gráfico acá con 123 pacientes. Si se fijan, al día 8 o al día 10, ya la mayoría de los pacientes ya se ha estabilizado tanto la frecuencia respiratoria como la saturación de oxígeno. Es decir, la mayoría de los pacientes ya al día 8 están en condiciones de alta. Y si se fijan, está bastante antes estos 2 parámetros. Muy pocos pacientes requieren mayor tiempo que 7 u 8 días de tratamiento, con lo cual esto también nos indica que bajamos los días de internación, se bajan los días de necesidad de personal de salud. Todos estos índices se están midiendo y se van a presentar en un estudio clínico que se va a presentar prontamente. Bueno, acá están los efectos de los ROS que les estaba diciendo, cómo bajan las especies reactivas de oxígeno. Este es un estudio que se hizo en pacientes sanos. Y bueno, acá hay un último gráfico que habla de un estudio compasivo hecho con pacientes en Córdoba, en Buenos Aires. 74 pacientes en total. De esos 74 pacientes tuvimos 2 muertes. Hay que considerar que esto es tratamiento compasivo y tuvimos 3 pacientes que los nebulizaron ya estando en respirador, con lo cual estaban en una condición muy crítica. Y bueno, la mayoría de los pacientes salieron de alta y no tuvieron necesidad, lo más importante de esto es que no tuvieron necesidad de asistencia respiratoria mecánica. ¿Qué experiencia vimos nosotros en las clínicas que empezaron el tratamiento con ibuprofeno? En la medida en que podían ingresar claramente en el comienzo de la fase inflamatoria de la patología, lograban detener el progreso de la enfermedad y los pacientes no llegaban al respirador. Es decir, estas clínicas que utilizaron los tratamientos tenían las terapias vacías, las terapias intensivas vacías. Después ni bien empezaban a los 15, 20 días, ya tenían las terapias prácticamente vacías, porque trataban a tiempo y no lograban. Otra ventaja que tiene este tratamiento es que se puede utilizar en zonas con poco acceso a infraestructura hospitalaria. Estamos haciendo una experiencia muy interesante en el noroeste argentino, en lugares donde pronto hay poblaciones rurales o poblaciones en zona montañosa que no tienen acceso a centros de salud y tienen solamente atención primaria. Y con un nebulizador y un tubo de oxígeno y un oxímetro se está haciendo atención en pacientes que llegan con saturaciones realmente de niveles de 80, de niveles muy, muy, muy bajos, y ha sido posible rescatar a esos pacientes con un mínimo de infraestructura y solamente trabajando con
con un tubo de oxígeno, con un nebulizador y el ibuprofeno. No tienen acceso de pronto en esos lugares a otra medicación más que esa. Y se ha logrado detener la derivación en esos lugares de pacientes a centros de mayor complejidad, que de cualquier manera no podían llegar, porque el paciente llegaba en condiciones muy deterioradas y no daba para trasladarlo 3 o 4 horas por caminos de tierra a un lugar con mayor acceso a tecnología. Entonces, se logró bajar sustancialmente la mortalidad en estos lugares con infraestructuras más deficitarias. Bueno, yo finalizo mi presentación, quedo a disposición de las preguntas que pudieran hacer. Bueno, muchas gracias Luis y Carola por sus presentaciones y la verdad que los resultados que están obteniendo con el ibuprofenato de sodio, la verdad que son muy, muy alentadores. Pero no sé, no puedo activar el sonido, no puedo escucharlo. No, sí te escucha, se te escucha. Gracias. Ahí se te escucha, Luis. No, yo no los escuchaba a ustedes. Perdón, ahí está. Bueno, la verdad que están obteniendo resultados muy alentadores y que, bueno, dan una luz de esperanza en el tratamiento de esta patología que nos tiene a mal traer a todos. Vamos a empezar con las preguntas. Los que quieran, las preguntas van a ser orales o a través del chat que se va a habilitar en este momento. Yo tengo una pregunta porque hay gente también que está escuchando en el canal de YouTube. Una pregunta dice si se puede comentar sobre los efectos adversos que tiene esta formulación y si va a estar prontamente a la venta. Los efectos adversos que hemos observado son epistaxis, tos, que no es un efecto inesperado, porque realmente es uno de los efectos que se espera, y no hemos tenido reportes de otro tipo de efectos adversos. No olvidemos que el ibuprofeno es una de las moléculas más seguras, más estudiadas. Nosotros nebulizando, lo que llega a plasma es una dosis de 1 microgramo, que es 60 veces menos a ingerir un comprimido oral. Con lo cual, prácticamente a sangre no llega nada y en menos de media hora ya prácticamente no existen vestigios de ibuprofeno en sangre. Con lo cual, todos los efectos son directamente sobre el epitelio pulmonar y uno podría esperar en ese caso efectos, algún efecto de lesión sobre el epitelio, pero eso no lo hemos observado. De lo que básicamente lo que ocurre es que uno logra disminuir eliminar las secreciones más fácilmente. También la cantidad que llega de medicamento a través de la vía nebulizatoria está entre un 15 y un 20%, o sea que es mucho menos todavía de los 50 miligramos que se están nebulizando. O sea que le diría que no, es una formulación muy segura. Lo hemos utilizado ya en más de 300 pacientes que tenemos registrados sin ningún reporte de efectos adversos. Muy bien. Otra pregunta también en el canal de YouTube. Dice, ¿qué tipo de nebulizadores recomiendan? ¿El ultrasónico? No, nosotros utilizamos el nebulizador a pistón para los casos ambulatorios o lugares donde no tengan acceso a nebulizar con oxígeno. En los hospitales se nebuliza con la línea de oxígeno, con el nebulizador con la pipeta nebulizadora que tiene el mismo hospital. Muy bien. No recomendamos el ultrasónico porque el ultrasónico nebuliza muy rápido y se pierde mucho producto. Prácticamente una nebulización son 5 minutos con el ultrasónico y con el nebulizador a pistón son 20 minutos. Entonces, lo que se aconseja es eso. Y también, bueno, están las especificaciones del flujo de oxígeno para también lograr estos tiempos de nebulización. Y con respecto al tiempo de que esto esté disponible, nosotros estamos en este momento, hemos presentado un fase 2 y estamos en evaluación esperando la autorización para empezar el fase 2 en Argentina, digamos. Estamos también en la selección de centros.
la selección de centros tiene que ver también con un tema que es donde hay pacientes. Puede elegir un centro hoy, pero de pronto ese centro, a cuando nos autoricen el inicio, tienen pocos pacientes, o sea, hay que estar muy atento a lo que va pasando para ver la disponibilidad que uno tiene. Muy bien. Bueno, ya vamos a ver. Una pregunta para Ismael. ¿Se tiene pensado ya desarrollar algún sistema de testeo con esta técnica que has comentado y que pueda ser comercializado? Sí, precisamente, bueno, nosotros Buenos datos hasta bien. iniciamos nuestro análisis con un kit comercial que se puede comprar actualmente en Estados Unidos. Lo único es que ese kit es solo para investigación, uso de investigación, no está validado a nivel clínico. Precisamente hoy en la mañana me comuniqué con la compañía que formula este kit para establecer una posibilidad de compra y lo que vamos a hacer aquí en Costa Rica es validarlo para uso clínico. Ahora, una segunda etapa, lo que queremos es poder establecer o más bien la producción a nivel local de distintos de los componentes del kit. Ya mandamos a comprar las bacterias que producen las enzimas para las reacciones y también bacterias que pueden producir el ARN para los controles. Ya los tenemos aquí y ya pero ya escalar eso va a ser, o bueno, comenzar a producirlo y después escalarlo va a ser una segunda etapa. Por otro lado, nos dimos cuenta recientemente de que esta técnica LAMP tiene patentes por una compañía japonesa. Entonces, por lo menos en Costa Rica estamos 90% seguros de que la patente no aplica porque nunca ha llegado, pero para otros países de la región no sabría decirles. Entonces, nuestra idea es inicialmente por lo menos comenzar a validar el kit comercial, después pasar a una producción criolla y si es entonces posible comenzar a utilizar el sistema criollo. De ahí comenzar a hacer, pensar en dárselo o por lo menos hacer transferencia tecnológica a compañías locales y también podrían ser en el resto de Centroamérica. Muchas gracias. Y a Susana, en México, ¿se ha desarrollado algún sistema con estas características? No, sé de un grupo que está trabajando con LAMP en la universidad, donde yo trabajo, en la Universidad Nacional, pero el problema con el LAMP es que tiene mucha sensibilidad a pH y es difícil controlar las salivas. O sea, estamos trabajando muy duro en poder hacer los diagnósticos en salivas. Ya básicamente convencimos a la autoridad sanitaria para que empiecen a autorizar esto, especialmente porque cada vez hay más quejas de que la toma es muy invasiva y la saliva nos ahorra muchísimo. Además, nos ahorra insumos desde los hisopos, nos ahorra el material de protección personal de las personas y además el protocolo que nosotros utilizamos no involucra el aislamiento del RNA, sino que es una lisis con calor, como la que mencionó Ismael, que toma 5 minutos. Entonces, de la saliva al PCR estamos listos en media hora. Entonces, también se ahorra mucho tiempo y creo que pronto vamos a ir por ese camino. El LAMP, lo que sé de los compañeros que lo están haciendo es que han tenido problemas en estandarizarlo. A lo mejor Ismael va más adelante en eso. Muchas gracias. ¿Hay algunas otras preguntas, Patti y Lidiet, en el chat?
Yo tenía una pregunta, Marce, que la puse en el chat. Sí, por eso a ver si Lidiet y Patti pueden leer las preguntas del chat. A ver. Sí, la pregunta de María Eugenia dice, además del efecto de incrementar la capacidad antiviral, ¿cuál es la función de la hipertonicidad de la formulación? Es para Luis. Bueno, nosotros, esta era la formulación que teníamos disponible, María Eugenia, y básicamente no solamente el efecto antiviral, sino el efecto bactericida. Ten en cuenta que esta neumonía también opera con neumonías asociadas en procesos bacterianos, con lo cual también es muy útil poder controlar las otras neumonías. Y el otro efecto que tiene es la fluidificación de las secreciones y facilitar la eliminación de las secreciones. Te hago un comentario adicional con respecto a las neumonías. Los primeros pacientes que tratamos no se podía distinguir porque tenían todos los criterios de ser COVID, pero porque tenían la ferritina alta, el dímero D, las imágenes, todas las imágenes de virus esmerilado, pero a veces estos son comunes también a otro tipo de neumonías. Hay un grupo de pacientes que se los trató como si fueran COVID y después se verificó que no eran COVID. Sin embargo, todas las neumonías respondieron de la misma manera. Entonces, hay una utilidad y hay una oportunidad de tratar con esta solución a estas neumonías que pueden estar asociadas a COVID. Si lo querés ver de esa manera, también la propiedad bactericida te va a continuar ayudando y ayudar a eliminar las secreciones también. Ok, hay una pregunta de Susana Muñoz. Dice, si se utiliza como uso compasivo en el caso que el médico tratante lo prescriba, ¿cómo se tiene acceso a este medicamento? Lo tiene que pedir al laboratorio el médico tratante y en la función, en la medida en la cual nosotros podamos asistirlo, lo estamos haciendo. Estamos atendiendo una gran cantidad de demanda que tenemos en estos momentos. De hecho, Córdoba sacó una resolución de uso compasivo ampliado justamente para permitir a que, digamos, no se restringiera a pocas cantidades de pacientes, sino que se hiciera extensivo a más cantidad de pacientes. Así que bueno, en la medida en la cual nuestra capacidad económica y de producción nos lo permite, estamos asistiendo. Muy bien, Luis, porque justo había otra pregunta en el canal de YouTube que querían saber cómo se podía conseguir el medicamento. O sea que es entrar en contacto con el laboratorio, con ustedes. Sí, hay una dirección donde se accede y se contesta si, digamos, porque tiene que haber un médico siempre que lo esté solicitando, y en el caso de que el paciente esté internado, tiene que haber un permiso también de la institución para que el médico lo pueda hacer en la institución. Entonces, bueno, hay varios requisitos que son necesarios. Y bueno, nosotros también tenemos que llevar adelante la trazabilidad de la entrega. Entonces, todas estas cosas hacen que no sea tan fácil poder acceder al medicamento. Se me cortó. Quiero hablar. Sí, se me cortó la conexión, así que desde el usuario de Luis, es importante aclarar para que las personas sepan, porque hay numerosos llamados acá al laboratorio. ANMAT nos está acompañando en este proceso, nosotros hemos ido armando todo desde el inicio de la pandemia, pero obviamente para el registro de un producto farmacéutico hace falta presentar una serie de evidencias, no solo de la parte clínica, sino que también hace a lo que es la estabilidad de la formulación farmacéutica para que garantice una terapia eficaz. Nosotros estamos acompañando el desarrollo del producto con todo eso, que compete a la estabilidad en tiempo real, estabilidad acelerada del producto, pero no es posible que el público acceda de manera libre al producto si no media un informe de un médico, porque justamente lo que se está tratando de hacer es de obtener toda esa información de la evaluación clínica que hace el médico para que se pueda establecer
no solo el tiempo de uso, sino los posibles efectos adversos y poder ir definiendo el uso de la formulación en un grupo más importante de personas. Okay. Hay otra pregunta para Ismael, dice, ¿cuál sería la carga viral mínima para detectar los virus en saliva? En este momento específicamente no estamos completamente, no hemos realizado los estudios de sensibilidad en ese tipo de muestra. Lo que sí se ha hecho es la sensibilidad en la muestra del hisopado nasofaríngeo, comparando PCR contra LAMP. PCR es un poco más sensible que LAMP, por ejemplo. PCR podría andar por debajo de los 5 copias en una reacción de 25 microlitros, mientras que LAMP anda cerca de 10 copias del material genético para esa misma reacción. Entonces, estamos hablando de que hay una diferencia en sensibilidad, pero no es enorme. Y eso es con las muestras de hisopado nasofaríngeo. En cuanto a saliva, todavía no tenemos una comparación para hacer. Que si podés dar una forma para que te contacten, para intercambiar conocimientos. Sí, ya a Emilio le contesté directamente en el chat de manera privada y ahí le di mi correo electrónico. Pero de todas maneras, para cualquier persona que quisiera contactarme es ismael.segura@ucr.ac.cr. Voy a ponerlo en el chat. Y para la doctora Susana, dice, en la prueba de anticuerpos, ¿cuánto tiempo usted considera que se debe hacer la prueba? Para la prueba de anticuerpos, para la prueba serológica, en teoría, a los 20 días de haber cursado con la enfermedad ya se tienen títulos de anticuerpos IgG suficientes. ¿Cuánto tiempo duran esos anticuerpos? Todavía no lo sabemos. Sabemos que quizás a los 4 meses empiezan a decaer, pero 2 o 3 semanas después de cursar con la infección ya se pueden detectar anticuerpos anti-IgM por técnicas serológicas, no por pruebas rápidas. Y el doctor Anduesa pregunta que si se ha desarrollado alguna prueba con otro fluido o material biológico. ¿Qué pasa con el material fecal? Si hay virus, si se ha encontrado virus, bueno, no virus, se ha encontrado RNA. No necesariamente eso representa virus, pero es mucho más abundante en saliva y en vías respiratorias. Muchas gracias. Marce, no sé si tenés más preguntas, yo no tengo acá. No, no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera formular de manera oral. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos cerrando el simposio, pidiéndole nuevamente disculpas por el momento tan duro que nos tocó vivir con este hacker, que la verdad que uno no cree que haya gente que pueda tener ese grado de maldad. Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que todos deberíamos colaborar para mantener la paz. Y bueno, les quiero agradecer a todos los ponentes por sus magníficas presentaciones. También le agradezco a Lidiet y a Patti por haber colaborado en la organización de este simposio. También a Rolando y a Félix, de parte por ser miembros de COIFA. Félix es el presidente de la COIFA, por estar siempre colaborando y atentos a todas las necesidades. Y a todos los presentes, también agradecerles su participación. Y ya saben que va a estar
disponible el video, una vez que esté editado va a estar disponible para que lo vean y para que puedan compartir después la dirección del mismo con las personas que después no se pudieron conectar. También hay en el chat muchas felicitaciones para todos los ponentes que agradecen por haber compartido todos sus conocimientos y haber brindado esta magnífica exposición, a pesar de los contratiempos. Así que, no sé si Félix, ¿quieres decir algo? Bueno, que muchas gracias a todos, sobre todo a ustedes, a Marcela, por cómo manejar todas estas situaciones. Felicito tanto a Lidiet y Patricia. Y a todos, pues pedirle nuevamente, como ya lo decía Susana, al principio estamos sufriendo otro problema, que es la infodemia. Y dentro de esa pandemia paralela que tenemos, pues están estas situaciones que no escapan a estos eventos académicos. En la COIPA estamos abiertos para cualquier sugerencia de otros simposios, cursos que hemos estado desarrollando. El próximo vamos a tener de manera importante es un simposio con la participación de póster para aquellas universidades y facultades para sus estudiantes puedan acompañarnos. Patricia tiene más información y sobre todo en la página web, allí vamos a tener toda la información de cómo elaborar los póster, vamos a tener varias áreas, sobre todo que tienen que ver con el ejercicio de la farmacia, la parte gremial de la profesión farmacéutica y sobre todo de producción de medicamentos, que felicito a los expositores porque nos han dado bastantes nuevas ideas y nos han puesto de estos desarrollos de la investigación tan importante en estos momentos, sobre todo para nuestros países, que siempre están urgidos de medicamentos que sean accesibles, que sean económicos y que sean de fácil uso en sitios rurales, como nos acaban de explicar Luis, para el caso de lo que estábamos hablando. No sé si Patricia tiene información y bueno, para nosotros ha sido un honor tenerlos acá. Un gran abrazo desde la distancia y cuídense mucho. Gracias, muchísimas gracias a todos. La verdad es que las universidades tienen y siempre una trayectoria en investigación que nos hacen la vida más fácil cuando tienen aportaciones como las que acaban de dar nuestros ponentes. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz tarde. Bueno, Gracias. quería también agradecer al personal técnico de la facultad, a Alexis y a Víctor, que han colaborado con esta transmisión y que hoy se las han visto negras, digamos, para tratar de solucionar el problema que se había suscitado. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas Gracias tardes. a todos y nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao.